Por otro lado, ayer Farideh Raful, como se dice, entronó en el Senado. Ella denunció que hay violadores en varios partidos, pero señaló que en su propio partido. Yo pienso que fue valiente la denuncia de Farideh. Lo que yo no entiendo es cómo ella lo hace en el Congreso y no se lo dijo, por ejemplo, a su presidente o a su secretario general de su partido, que ya habían hablado del modo de escogencia de los candidatos que iban a ser depurados por la embajada, por instituciones del país, y otros que se van a saber, porque, óyeme. Mira, da tanto que hablar que lo van a victimizar, porque la desgracia es que el hombre es popular. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecidos de contar con una audiencia tan inteligente, que no quiere cháchara, que no quiere malas palabras, que lo que quiere es información objetiva. Gracias, buenos días. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, muy buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11, ya es jueves 3 de agosto. Como siempre, un inmenso placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a comentar la actualidad, como de costumbre, para los temas que son importantes en el país y en el mundo. Hoy tenemos la participación del ingeniero Rafael Gerardo Sosa. Él es subsecretario de la Secretaría de Energía del Partido Fuerza del Pueblo y es una persona que ha ocupado posiciones en el gobierno que le permiten acumular una experiencia en el área de lo que es la energía, la electricidad en la República Dominicana, y nos arrojará, pues, en cierta forma, ideas, luces de lo que entienden debe ser manejado este tema tan importante para el país. Como siempre, les damos la bienvenida y les invitamos a que estén con nosotros. Bienvenidos. Y aquí usted va a escuchar cosas que no va a escuchar en otros programas. Señores, concluyó la misión de la ONU en la frontera. Sí, ya concluyó. Fíjate que nosotros le hicimos la pregunta ayer a José Ignacio Paliza y dijo que no tenía informe. A mí lo que más me preocupa es que ahí está, no importa, ahí estaba el representante de la ONU aquí y el representante de la ONU en Haití, y dieron declaraciones. Pero había un representante de la Organización Internacional para las Migraciones. Ya tú sabes lo que eso significa, Jacqueline. Entonces, ellos vienen y dicen que no, que era verificar como un donativo de $3 millones en la frontera, pero había que hacer ese aparataje, cruzar de Haití en todo terreno para ver unas inversioncitas, ¿sí? Yo creo que ahí había otra cosa. Yo creo que ellos estaban explorando a ver la posibilidad de otra cosa. Ramón, yo tengo la idea de que estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, porque el tema de cruzar para Haití, eso se hace en un día. Pero es que la prensa dice que ellos hicieron como unos trabajos, y para hacer los trabajos que ellos dicen, de varios proyectos que se llevan a cabo en la zona fronteriza del país, es porque hay trabajos que ya ellos están haciendo en la frontera. Sí. Entonces, ellos dicen que tienen un coordinador, Mauricio Ramírez, aquí, y entonces aprobaron, oye, a través de un fondo para la construcción de paz y seguridad de $3 millones para acciones de apoyo en la frontera dominico-haitiana con el objetivo de combatir actividades ilícitas, apoyar la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Lean ahí palabra por palabra. Entonces, ellos han venido trabajando, escuchando comunidades y autoridades. Eso no se hace en un día. No, Esa claro. es otra misión. Yo sé, hay una combinación de lo que ocurrió en el fin de semana que se anunció y de esto. Y se está poniendo como que es una sola cosa, y no es una sola cosa. Por lo que dice la prensa, y uno interpreta, esa misión tiene un trabajo que está haciendo desde hace tiempo en la frontera dominico-haitiana. ¿Ok? Y yo te voy a decir, para saber cuál es el problema de Haití y el problema de la frontera, eso es muy fácil. Eso cualquiera, hasta un niño pequeño te dice qué es lo que está pasando. Y con leer la prensa, y con tú hablar con los senadores de la provincia fronteriza, tú tienes una visión. Pero el hecho de haber una persona vinculada a las migraciones, y tú lees entre líneas esa función de la dignidad. ¿La dignidad de quién? ¿La dignidad de quién? De los haitianos, no de los dominicanos. Pero en fin. Ramón, y la dignidad de esa misión, ¿cómo se habrá sentido cuando le cayeron a latigazo a los haitianos allá en la frontera de Estados Unidos? No, eso no. ¿Dónde estaba la dignidad? No, ni cuando en Bahamas. Pero ahora mismo, ¿dónde estaba la dignidad de los ciudadanos haitianos cuando
fueron a la Embajada de los Estados Unidos hace unas semanas para pedir asilo o algo por la situación y lo refagilaron a bombas lacrimógenas, dice la prensa. No, no. Entonces, y cuando en las Bahamas los meten en unas jaulas y los deportan, ahí sí no hay la dignidad, nada más aquí que se mide la dignidad o se exige la dignidad. Pero, bienvenidos. Este país le da la bienvenida a todo el mundo. Somos por eso, somos tan simpáticos que por eso somos líderes regional en turismo, de lo simpáticos que somos con los extranjeros. Pero ojalá que se salga de ahí algo bueno realmente y que las autoridades estén atentos. Y que no piensen en campos de refugiados, que no piensen, porque el gobierno que acepte campos de refugiados, señores, se hunde. Ramón, pero que esas oficinas que se instalan en la frontera y que acogen a personas, si las acogieran, ¿cómo se llama eso? Bueno, o sea, si son ilegales, dándole acogida ilegales. Lo que sí yo sé que ellos construyen casitas para los haitianos dentro de ese programa. Ya. Es parte de eso. Por otro lado, ayer Farideh Raful, como se dice, entronó en el Senado. Ella denunció que hay violadores en varios partidos, pero señaló que en su propio partido hay 2 candidatos a senadores. Uno quiere desplazar un senador actual que son violadores y lógicamente, lamentablemente, tuvo que mencionar el caso de Julio Romero. Que estaba en su partido antes. Sí, Julio Romero era diputado del PRD y cuando le pasó lo que le pasó, renunció, pero él era del PRD, esa es su matriz original. Pero él renunció mucho después, no fue en ese momento que renunció. No, no, inclusive su esposo ocupó el curul. Exactamente. Mira, Ramón, yo, ¿qué te voy a decir? Eso es un sotoboce que en realidad, aunque los partidos digan que hacen su filtro, pesa mucho el dinero y pesa mucho el populismo a la hora de seleccionar a los candidatos en los partidos. Yo pienso que fue valiente la denuncia de Farideh. Lo que yo no entiendo es cómo ella lo hace en el Congreso y no se lo dijo, por ejemplo, a su presidente o a su secretario general de su partido, que ya habían hablado del modo de escogencia de los candidatos que iban a ser depurados por la embajada, por instituciones del país. Entonces, ese era realmente el lugar donde hacer la denuncia. Y hacer la denuncia con nombres y apellidos. Mira, fulano, sutano y mengano no reúnen las condiciones. El caso de Romero es escandaloso y va a dar mucho que hablar. Y otros que se van a saber, porque, óyeme. Mira, da tanto que hablar que lo van a victimizar, porque la desgracia es que el hombre es popular. Eso... ¿tú te recuerdas aquel diputado chino que metía chino de... Sí, y claro. el tipo ganó, aunque lo sometieran, porque lamentablemente hay una parte del pueblo que eso no le importa. No nos importa a nosotros la clase media pensante, pero al pueblo no le importa mucho. Pero, sí, pero yo creo incluso, Jacqueline, que hay cosas más graves. Más graves que una violación son los legisladores que están involucrados en lavado y narcotráfico. Bueno, son graves todas, Ramón. Pero y hay también, de todos los, bueno, de varios partidos, incluyendo del propio gobernante, que tiene un caso escandaloso, el cual no vamos a referir más adelante. Sí. No, tiene 4 casos que están en la Suprema Corte de Justicia y que ya hay uno que el Ministerio Público actuó. Pero hay un diputado preso en Miami que el juicio no iba porque temían que él se iba a suicidar, pero detectaron que él no tiene ningún problema mental y ya su juicio va lavado y narcotráfico a él y a un hermano. Es decir, eso es grave también, como es grave el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña, que eso no se ha parado. Mis fuentes me dicen que hay una importante ciudad donde están metiéndole mucho dinero a los precandidatos de un partido y a otro más que no puedo decirlo porque no tengo las pruebas. Sí, ahí dice Farideh que los partidos van a las iglesias, se dan golpes en el pecho y son unos falsos creyentes en Dios debido a que protegen violadores sexuales contra los niños. Bueno, Farideh tiene una magnífica oportunidad dentro de su partido de hacer la diferencia en el sentido de que esas denuncias lleguen con nombres, con apellidos y que realmente tengamos un Congreso libre de todo ese tipo de personas con esa actuación tan comprometida. Por otro lado, la Procuraduría General de la República sometió ya el expediente
contra la diputada de La Vega por el PRM, Rosamalia Pilarte, esposa del famoso Miki López, el hombre que amenazó a 3 periodistas. Te voy a contar después cómo pasó todo en la Procuraduría. No puedo contarlo porque voy a revelar cosas que no debo de revelar. Ella está acusada de lavado por 2.593 millones. Y ahí eso demuestra la actuación correcta del Ministerio Público, por una diputada del PRM. No, y se tomó su tiempo. Algunos decían, esto no va para parte, pero es que el Ministerio Público, con pocos recursos, con pocas personas, con problemas internos también, como lo que se ha revelado últimamente, le es difícil, y hacer las cosas bien a veces toma mucho tiempo. Ahí tenemos la imagen de la diputada. Ahí está la diputada que se había denunciado antes de la campaña, en plena campaña, y como quiera, a base de dinero, ganó, porque las simpatías... Hay una foto ahí con un helicóptero. Bueno. Tenía helicóptero. Oye, Ramón, la mafia era o las transacciones movilizaron en el sistema financiero nacional una suma de más de 7,000 millones de pesos en los últimos años. Esas son según cifras, establecido el Ministerio Público. Esas son cifras que para ti, para mí, para todo el público, es una cifra como que a uno no le cabe. ¿Tú te imaginas? 7,000 millones de pesos, eso es muchísimo dinero. Si 7,000 es mucho, 7 millones es mucho, 7,000 millones. Así es, mira, 7 millones es mucho, 70 millones es mucho. Y tú 700, le vas agregando 700 es mucho. Entonces, 7,000 millones, óyeme, eso es una pelota muy caliente. Y qué pena que ahí están involucrados no solamente ella, la diputada Rosa Amalia Pilarte, sino también su esposo y sus hijos. Su hijo, creo que su hijo. No, 2 hijos. 2 hijos. Y siguen a otros 4 diputados, aunque no han sido sometidos a la justicia. Estos 4 diputados son investigados por la Procuraduría, que 3 de ellos también son del PRM. Hay uno que se llama Sergio Gori Moya de la Cruz, mencionado en la Operación Calamar, Faustina Guerrero Cabrera de El Ceibo, señalada en la Operación Falcón, y Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado de Santiago, quienes son del partido oficial. Asimismo le siguen los pasos Héctor Darío Félix de Oviedo, Pedernales, por el PRD. Y así fíjate que por eso fue que el PRM se curó en salud y tomó la decisión de pedir a las embajadas, porque es que el problema es que los que están señalados son de ellos. Solo uno del PRD son de ellos y hay uno preso. Que el tipo fue a Miami a una diligencia personal, ¡guap! Y lo agarraron en el aeropuerto y después agarraron a un hermano. Y ese tipo cantó porque él aportó dinero a la campaña. Porque para poder tú colarte como candidato, tú tienes que aportar dinero a la campaña. Obligado. Tienes que aportar dinero. Y qué bueno, porque fíjate como el propio Ministerio Público, óyeme, sacó de su interior una mafia que operaba interiormente. Es decir, señores, tenían un cáncer dentro, hasta la propia Rosalba Ramos, fiscal de distrito, dijo con dolor, personal mío está involucrado. Es decir, gente que tiene muchos años ahí, están involucrados, y fíjense cómo actuaron, y está Jenny Berenice al frente de esa investigación. O sea, ahí van a caer muchos. Entonces, fíjense que el ministerio que reconoce, mira, dentro de mí operaba una mafia. Bueno, mira, y eso nunca, hay que decirlo, eso nunca se había hecho en la República Dominicana, no había ocurrido. Y el reconocimiento a quien debe ser reconocido. Primero, eso es posible por la no intromisión en esa parte del Poder Ejecutivo, en las narices del Ministerio Público y la voluntad de quienes hoy dirigen en el Ministerio Público en hacer ese tipo de investigaciones. Hay una parte que la narró muy bien Radamés Jiménez, sí. La Constitución del 2010 le quitó el poder al presidente de la República, que designaba a todos los fiscales, desde el Procurador General hasta el fiscalizador de Bánica. Hoy un presidente no va a poder designar a la procuradora y 6 adjuntos. Y hay que reconocer que el presidente Abinader, con la designación de doña Miriam Germán y de Jenny Berenice, óyeme, la cosa ha cambiado. No solamente son los casos de corrupción de la pasada administración, sino casos como este de esa diputada y de otros casos. Entonces,
Y el hecho de que tú admitas que dentro de ti operaba una mafia, eso dice mucho del trabajo que se está haciendo ahí. Así es. Por otro lado, señores, ¿tú te recuerdas, Jacqueline, que yo te dije en estos días que al país le iban a rebajar la calificación de seguridad aérea? El país, en el gobierno del doctor Balaguer, lo bajaron a categoría 2. Tú estabas muy chiquita. Pero tú sabes lo que llegó y le rebosó el vaso. Que había una línea de transporte que se le cayó una puerta y cayó en Miami. Ay, mi madre. Óyeme, calificación 2, duramos 14 años. Y en el gobierno de Leonel Fernández, que por decir, mira que él está con Leonel. Señores, hay que decir las cosas como son. En el gobierno de Leonel Fernández buscaron la asesoría de la OASI, el Organismo de Aviación Internacional, y buscaron técnicos y crearon el IDAC y separaron Aeronáutica Civil y el país logró la categoría 1 desde el 2007. Bueno, ahora se destapa que había una línea local, que era Sosa. Red Air, que tuvo un accidente en Miami que se está investigando. Pero resulta que esa línea era una especie de tapadera, porque cuando a Venezuela le prohibieron los vuelos a Estados Unidos, una línea venezolana, Lazaro Airlines, resulta que es casi dueña de Red Air. Tiene el 49% y dominicanos tienen el 51%. Óyeme, eso es gravísimo. Ahí se ocultó información. Sí, eso es grave, sí. Como aquellos le prohibieron que podían viajar, ¿what? Vamos para República Dominicana, que es la cosa más fácil ahí. Eso y el accidente. ¿Tú sabes qué va a pasar? Primero van a firmar el acuerdo de cielos abiertos y después nos van a degradar a 2. Eso es lo que viene. Y viene porque el IDAC es un desastre. Lo digo de manera responsable. No Aeronáutica Civil. Aeronáutica Civil, Marte Pentina ha hecho un trabajo extraordinario con los vuelos. Para la parte técnica es el IDAC. El IDAC tiene el problema que está bicéfala. Ahí se nombró un señor que es abogado, pero que no sabía del sector, pero que es un hombre de un grupo turístico importante que tiene toda su gente colocada. Porque en todos los gobiernos, pero en este más, una buena parte de los funcionarios responden a un grupo económico. No le responden a Abinader. Primero le responden al grupo económico. Entonces, ahí comenzaron los problemas. Esa persona se enfermó gravemente, nombraron un interino, él regresó, pero los dos están ahí. Óyeme. El interino está en su escritorio y el otro también. Pero además de eso ahí hay una cantidad de problemas. Entonces es lamentable que después de tantos años, ojalá que no pase, que yo esté equivocado, que degraden el país, porque eso te crea una mala imagen para fines del turismo, un turismo que va tan bien. Cuando te dice, no, mira, tus niveles de seguridad son 2, eso no es bueno. No, eso es terrible. Eso no es bueno. Eso es terrible y nos costó 14 años recuperar la categoría 1 y es una pena que se pierda. Por triquiñuelas que no se debieron permitir con esta línea, que ahí la supervisión y la expertise de quien da su permiso y esas cosas, de saber el antecedente que había con Venezuela. Tú no podías permitir una línea aquí que estuviera asociada con una línea que le prohibieron, a ese país le prohibieron viajar a los Estados Unidos. Claro. Eso es una triangulación. Y eso y el accidente que tuvo ese avión. Por eso que tú ves que hoy hay una declaración en la prensa de la otra persona que está en el IDAC, que ni siquiera pusieron el nombre, sino el apellido. Tú seguro lo leíste. Diciendo, no, eso es falsa información de la agencia F, estamos mejor que nunca. No estamos mejor que nunca. Porque eso y el accidente, que fue un problema, un desprendimiento del tren de aterrizaje, no va a traer consecuencias. Aquella vez lo de los cables que se metieron unos muchachitos y se robaron los cables y dejaron el aeropuerto. No fueron unos muchachitos. No. Bueno, esa fue la versión de la policía. Imagínate que fueron unos muchachitos del barrio que parece que sabían de electricidad, porque sacaron unos cables que son como de este gordo. Sí, y que pesan. Y que mucho. Pero bueno, señores, vamos a alegrarnos de todo esto. El país está muy bien, la cosa marcha bien, para adelante. Vamos a hablar con el ingeniero Rafael Gerardo Sosa del sector eléctrico.